Noroña se lanza contra Calderón, Fox y Peña Nieto, todos ellos coludidos con García Luna y con el cártel de Sinaloa. Sheinbaum también acusa a Calderón de que claro que sabía todo lo que tenían de negocios con los del cártel de Sinaloa, de los cuales fueron beneficiados. Y la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, revela los vínculos y el dineral que recibió Calderón de parte de el cártel de Sinaloa. Y además, AMLO asegura de que los corruptos están temblando y dicen, nada más falta que le echen a él la culpa de lo que le ocurrió a Genaro García Luna. Te platico todo aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Comenzamos. Se recordó a Gerardo Fernández Noroña cuando le decía en su cara delincuente, asesino, coludido con el crimen organizado. Se lo decía en su cara a García Luna y tenía toda la razón. Noroña ahora ciertamente se lanza contra Calderón por los delitos, por hacer el teatro de que estaba en contra del narcotráfico y de la delincuencia organizada, pero en realidad solo estaba coludido con los cárteles y beneficiado con los cárteles, mientras le quitaba la vida a estudiantes del TEC de Monterrey, a disque pandilleros que en retenes les quitaba la vida, a cual más se le cruzaba en el camino en esos retenes que él mismo mandaba hacer, y provocó el terror y la guerra en el mismo país en los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, al cual él mismo puso y escogió a Genaro García Luna cuando otras personas le advirtieron que Genaro García Luna estaba coludido, era un criminal y un asesino que trabajaba en contubernio con la delincuencia organizada. Pues bueno, ahorita todos celebran que va a seguir Calderón investigado. Él sigue para ya que vaya tras las rejas, caiga y esta vez se le demuestre que sí sabía todo lo que Genaro García Luna hacía para proteger a los cárteles del crimen organizado. Dice la nota, Noroña se lanza contra Calderón, Peña Nieto y Fox. Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, Noroña aseguró que Calderón sabía de los vínculos de García Luna con Joaquín el Guzmán, pero todo el mundo sabía cómo Calderón sabía de los vínculos de García Luna con Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. Mencionó que al final todo saldrá a la luz y espera que Calderón, Peña Nieto y Fox terminen en la cárcel. Y muy bien dicho por el diputado Fernández Noroña, que se ha caracterizado por ser súper acertado en las acusaciones, que en aquel entonces, en los tiempos de Felipe Calderón, en su cara le decía al criminal García Luna todo lo que hacía, cómo estaba coludido con él, con los mismos narcotraficantes, con los mismos del crimen organizado, y según hacían creer a México que estaban combatiendo el narcotráfico, pues no, eran los del crimen organizado los que los mandaban a ellos porque recibían millones de dólares para que se callaran la boca, y la delincuencia estaba al mando, el crimen estaba al mando. Como lo dijo Noroña, el pueblo estaba secuestrado por la delincuencia. Y obviamente que habían medios de comunicación y periodistas de estos comprados que trabajaban por un pago para decir que el gobierno de Felipe Calderón estaba en orden y que estaban combatiendo al narcotráfico, cuando pues era todo lo contrario, estaba coludido el mero secretario de Seguridad, como ya se comprobó, como ya le imputaron los cargos y fue sentenciado por 5 cargos que ya todos sabemos, y que se va a cadena perpetua posiblemente, o no va, o va por más de 50 años en prisión este criminal Genaro García Luna. En los tiempos de Felipe Calderón, al pueblo lo trataban como delincuente y los delincuentes eran los que gobernaban. Dijo el diputado Noroña, la verdad es que hoy sale a la luz con toda su fuerza y justicia, cojea, pero llega.
Calderón acabará en prisión, que es el lugar en el que debe estar. El mismo lugar que debe compartir con Fox y compartir también con Peña Nieto, dijo el diputado. Noroña también se tomó el tiempo de lanzarse contra los partidos de derecha, pues les recordó que fue en 2010 quien acusó a García Luna de actos criminales ante la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Claro que recordamos cuando Noroña le gritaba asesino criminal coludido con el narcotráfico y la delincuencia organizada, y que se beneficiaba y robaba cantidades exorbitantes de dinero, ya que en esos tiempos de Felipe Calderón, García Luna daba un salario de 145,000 pesos mensuales, pero sin embargo tenía propiedades que costaban, casas y ranchos y propiedades que costaban más de 20 millones de pesos, y que era incosteable con un sueldo de 145,000 pesos mexicanos mensuales que pudiera costear semejantes propiedades y comprarlas de contado. Se lo gritaba Noroña en su cara y decía la verdad. Esta vez también ha salido a decir Noroña que obviamente Calderón estaba coludido porque él fue el que escogió al secretario de Seguridad en aquel entonces, cuando ya le habían advertido que el Genaro García Luna estaba vinculado con los malos. Y fue culpable. El tiempo le dio la razón a Noroña. Resulta de que pues ya lo sentenciaron, como bien sabemos, en el juicio, y va a recibir más de 50 años de cárcel o cadena perpetua. Ya lo sabremos ese 27 de junio. El tiempo me dio la razón, tuiteó Fernández Noroña. Dice, el tiempo me dio la razón. ¿Qué dirá ahora la derecha y los medios que han acallado siempre mi voz? Así es, porque también denunció Noroña que en sus tiempos los medios de comunicación y periodistas comprados y medios de comunicación televisivos seculares estaban al servicio del gobierno, en donde recibían sus buenas tajadas de dólares a cambio de que hablaran de que Felipe Calderón estaba combatiendo perfectamente el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuando no era así, cuando le quitaron la vida a 2 estudiantes del TEC de Monterrey acusándolos de que estaban armados hasta los dientes. Ya vimos el documental en Netflix que se llama precisamente Armados hasta los dientes, y de que le quitaron la vida a 2 estudiantes becados del TEC de Monterrey, y todo por obra de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna. 2 asesinos, 2 culpables, uno ya cayó y el otro es el que sigue. Finalmente les mandó un mensaje a los diputados del Partido Acción Nacional, Noroña, quienes abandonaron la Cámara de Diputados, descaradamente los del PAN, cuando se enteraron de que García Luna ya fue sentenciado, fue declarado culpable. Los muy descarados abandonaron el recinto. Dice, los paniaguados abandonaron la sesión de diputados. Lo hicieron apenas de enterarse de la sentencia de culpabilidad de Genaro García Luna. Cuánta razón tenía en ese entonces Noroña, que ha ganado últimamente una popularidad desorbital y obviamente la empatía de todo México por esas acusaciones que estuvieron bien hechas, y que seguramente él las decía porque sabía exactamente la verdad de la vinculación de estos delincuentes que estaban en el gobierno y que trataban al pueblo como delincuentes, y los delincuentes los mandaban a ellos. La UIF va a investigar a Felipe Calderón. La unidad de inteligencia financiera ya tiene pruebas con los cuales podrían inculpar a Calderón, y de que sí estaba bien sabido de todos los tratos turbios y la colusión que tenía Genaro García Luna con la delincuencia organizada. Claro que sabía, obviamente estaban coludidos y se beneficiaban por la ambición, porque estos políticos no tienen llenadera. Y dice la UIF, o la Unidad de Inteligencia Financiera, que Calderón recibió más de 700 millones de dólares que no tiene cómo comprobar, y que seguramente fueron recibidos por sus tratos con el crimen organizado. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que solamente se podrá investigar penalmente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por posibles delitos derivados de actos de corrupción, debido a que los mismos no han prescrito.
La Unidad de Inteligencia Financiera refuerza la investigación contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y es que encuentran elementos que podrían derivar en nuevas denuncias contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y claro, por su colusión con Genaro García Luna, que es más que evidente. Y es que esta investigación de la UIF se reforzó en los últimos meses a la par que se daba el juicio de Genaro García Luna. Pablo Gómez reveló que encontraron muchas cosas nuevas que pueden derivar en denuncias contra Felipe Calderón Hinojosa. Y esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera se trata de actos de corrupción. Estos actos de corrupción están pues obviamente relacionados con las relaciones que tenía Genaro García Luna, el mismo Calderón, con los mismos cárteles del crimen organizado. Y es que Felipe Calderón Hinojosa entregó más de 745 millones de dólares para financiar las empresas de Genaro García Luna. Y es que también está involucrado Enrique Peña Nieto, pues seguían entregándole la millonada para financiar empresas de Genaro García Luna. Contratos millonarios con los que le entregaban toneladas y carretas de millones de dólares a Genaro García Luna también se dieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera intenta comprobar cómo se benefició para amasar la fortuna que amasó Genaro García Luna desde el sexenio de Felipe Calderón y que incluyó parte también del sexenio de Enrique Peña Nieto. Obviamente, pues fue una colusión, seguramente le van a comprobar que fue una colusión en donde se engordaban sus bolsillos, porque estos políticos, prácticamente narcopolíticos, no tienen llenadera. Además, se van a arrastrar a otros funcionarios que también podrían estar coludidos o vinculados para facilitarle la entrega de los millones de dólares que recibía Genaro García Luna, obviamente para disque empresas que nunca cumplieron con la función pública, sino que fueron directamente para bolsillos de los políticos corruptos. Ese dinero solo benefició a la familia de estos y terminó en Estados Unidos, nunca se ocupó para lo que debió haber sido ocupado. Denuncia civil que están realizando para que México pueda recuperar todos esos bienes de esa millonada que se le entregó a Genaro García Luna, supuestamente para beneficio público de México, pero no fue así, sino que terminó en manos de la familia de Genaro García Luna y no dudamos que también de Felipe Calderón Hinojosa. Con esos más de 745 millones de dólares que Calderón le entregó a García Luna, se encontraron bienes que se encuentran en Estados Unidos, más específicamente en Florida. Una desviación completamente de dinero, un robo descarado y obviamente la UIF intenta poner esta demanda o esta denuncia para recuperar esos bienes para México. Y se va a encargar la UIF de poner esta denuncia en donde embarran a Felipe Calderón Hinojosa y obviamente a Enrique Peña Nieto, pues el pueblo mexicano exige que también se les denuncie y se les compruebe las colusiones y los robos descarados que hicieron por millones, cientos de millones de dólares, que en vez de ser de beneficio para México, eran para beneficio de los propios bolsillos de estos políticos corruptos. Estos son los hallazgos que encontró la UIF y dicen que puede haber más hallazgos de esta desviación de recursos y corrupción. Ahorita la UIF no puede revelar más de todo lo que han hallado para no entorpecer el proceso de denuncia contra, obviamente, Felipe Calderón Hinojosa. Y así es como la UIF encuentra estos elementos que van a involucrar a Felipe Calderón, el segundo que debería de caer. Y es que ya lo dijo Sheinbaum, tiene que caer Calderón porque una persona que cometió un fraude electoral para usurpar la presidencia de la República y que se legitimó dizque haciendo una guerra contra el narcotráfico cuando en realidad estaba al servicio del crimen organizado, seguramente sí estaba coludido con Genaro García Luna. Dijo que el mismo Calderón puso a Genaro García Luna en donde ya suponían desde ese entonces que se enriquecía por los actos ilícitos de su colusión con la delincuencia organizada. Hacía acuerdos con supuestamente la gente con la que según le mentía al México que combatían a la delincuencia, pero no, estaban a sus órdenes.
haciendo acuerdos millonarios con ellos. Claro que se beneficiaba a García Luna, pero ¿quién era el principal protector de él? Pues Felipe Calderón. Ya lo declaró Claudia Sheinbaum también. Así que la jefa de gobierno dijo que es difícil suponer que Calderón no sabía de los tratos turbios de Genaro García Luna con la delincuencia. Claro que es más que evidente que sabía. Que así van a seguir las investigaciones. Por lo pronto la Unidad de Inteligencia Financiera ya tiene elementos en donde van a embarrar a Calderón y seguramente que también a Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues son los que siguen. Queremos que efectivamente Calderón se revele toda la colusión y todo el contubernio que tenía con Genaro García Luna. Es el que debe seguir y estar tras las rejas. No dudamos que así vaya a ser, como bien lo decía Noroña en aquel tiempo y como bien lo dijo Claudia Sheinbaum y el mismo AMLO. Bueno, pues quería que te enteraras aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Nos vemos en un próximo video.